Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan aquí presencialmente, el senador Latorre, nuestro secretario, nuestro apoyo legislativo en este tema, y saludamos también a Carmen Gloria, que está en línea, y a nuestros asesores y acompañantes permanentes, Vero, de la Biblioteca del Congreso, y Gonzalo Gacitú. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Estamos todos conectados. Secretario, ¿alguna cuenta? Señor presidente, hace algunas sesiones atrás íbamos a ver, pero por las razones de todos conocidas no lo pudimos hacer, acordar el archivo de 2 proyectos por haber sido contemplados en otras iniciativas que ya están en avanzado trámite en el Congreso. Se trata del boletín 12.645, raya 14, que su contenido está en el proyecto boletín 11.489 y 12.058.08 sobre eficiencia energética, que recoge la materia ahí. Eficiencia energética en vivienda. Exactamente, yeah. Claro. Y actualmente está en tercer trámite en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Y el otro caso es el boletín 13.146, raya 14, que proponía introducir unas modificaciones en la ley de copropiedad que están recogidas ya en el proyecto que aprobó esta corporación y que está en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Entonces, sí, cabría recabar el acuerdo para proponer a la sala el archivo en virtud del artículo 36 bis, inciso primero del reglamento. Senadores, yo lo sugiero, incluso hay una moción, incluso presenté yo mismo, cuando se tramitó la ley de eficiencia energética, se enfatizó mucho en los temas de habitación, en el tema de transporte, básicamente, ¿ya? Nosotros creíamos que era necesario, oportuno, incorporar ese factor, pero como de algún modo se satisfizo lo que se estaba planteando en esas mociones, nos parece a mí en lo personal absolutamente razonable que esos proyectos ya están, como dicen ustedes, subsumidos en otras iniciativas, y sugiero realmente, en realidad, acoger esta sugerencia de archivo de estas 2 mociones. Senadores, ¿Sí allá en la torre. Carmen Gloria. Bien. Muy bien, entonces acordaría proponer a la sala el archivo. El archivo de esos 2 proyectos. De esos 2 proyectos. Señor presidente, eso por una parte. Por otra parte, el día de ayer se le remitió por correo electrónico a la señora senadora y a los señores senadores 2 documentos sobre el COVID-19 y precariedad habitacional que el día de ayer precisamente envió por correo electrónico Verónica La Paz. Elaboró ella los documentos, así que ya están a disposición, ahí la senadora los tiene en su poder. Y eso, y además, bueno, correspondería el día de hoy, no sé si quiere decir algo, Verónica, al respecto. No, señor presidente. No, Jorge, no. No, está bien. Perfecto. Sí. Y entonces, señor presidente, correspondería abocarnos al proyecto. Sí, antes de eso, no sé, ofrezco la palabra a senadores, si hay alguna sugerencia. Ayer algo escuchamos a propósito, Gonzalo, del ministro ayer o anteayer, a raíz de una iniciativa para incorporar algunas modificaciones en la Cámara respecto al proyecto de ley de copropiedad por la discriminación que estaban experimentando profesionales o trabajadores del área de la salud en edificios públicos. Entiendo que, bueno, que eso estará pensado para incorporarlo seguramente en este trámite en la Cámara de Diputados, pero nos parece interesante ese tema verlo, así que ofrezco la palabra. ¿Alguna opinión en general, senadores Aravena, Latorre? No, porque a mí me gustaría conocer de qué se trata el proyecto, si pueden enviar al menos alguna minuta. Ok, cuando lo tenga les sugerimos, Gonzalo, que independiente que lo van a ingresar seguramente en la trámite en la Cámara, pudieran hacerlo llegar. Don Jorge. No, presidente, yo entiendo, por cierto, que lo ratifique Gonzalo, pero yo leí las declaraciones del ministro en el diario, y a lo que él se refería es que todo el problema de discriminación que se ha observado respecto a algunos trabajadores de la salud, en algunos condominios, eso estaría contemplado en el artículo 8º, en el encabezamiento del artículo 8º de la ley de copropiedad inmobiliaria, la nueva, ¿no es cierto?, que se está tramitando, que está en segundo trámite, que efectivamente establece que los reglamentos de copropiedad deben observar las normas sobre no discriminación. Yo entiendo que a eso apuntaba el ministro Monker, razón por la cual él decía, bueno, ojalá podamos avanzar luego en la tramitación de este proyecto, porque precisamente ese y otros temas más ya están abordados en la iniciativa. ¿No es cierto, Gonzalo, señor presidente? Sí. Gonzalo.
Gracias, señor presidente. Bueno, qué bueno que toca el tema porque me da la oportunidad de comentar el asunto. Efectivamente, va un poco en la línea de lo que dice Jorge. Se han presentado distintas mociones parlamentarias en la Cámara para ver temas relacionados con copropiedad vinculados al tema de la pandemia del COVID-19. Uno es este, de la discriminación del personal de salud, pero también había dos mociones relacionadas con los gastos comunes. Lo que nosotros planteamos en la sesión de la semana pasada en la Comisión de Vivienda de la Cámara es que esos temas, de una u otra manera, ya estaban abordados en el proyecto de ley que ustedes ya despacharon en el primer trámite. Como dice Jorge, en el encabezado del artículo 8, que es el que habla del contenido del reglamento de copropiedad, dice que perfecto, el reglamento de copropiedad puede establecer las normas que quiera una comunidad, pero no puede establecer medidas que atenten contra la ley 20.609, que es la que establece medidas contra la discriminación. Y en otro artículo habla de que el comité de administración puede establecer normas de buen uso, etcétera, pero que tampoco pueden implicar discriminación arbitraria. ¿Qué puede pasar en la tramitación? Es que hagamos ciertas precisiones para hacer aún más, hacer hincapié en esto, digamos. O sea, puede haber una mención expresa que no corresponde hacer discriminación arbitraria en atención a determinadas condiciones. Pero en la remisión a la ley 20.609 ya lo aborda. El artículo segundo o primero de esa ley establece qué se entiende por discriminación arbitraria. Por ejemplo, una discriminación por enfermedad cae dentro de eso. Lo que le está pasando al personal de salud es una eventual enfermedad y se le está discriminando por esa situación. Entonces cae en ese supuesto. En los gastos comunes, por ejemplo, planteamos que el proyecto de ley que ustedes ya aprobaron estableció la figura de los convenios de pago, adelantándonos a lo que puede pasar en este periodo en que puede que haya una morosidad un poco mayor a la de un periodo normal. Entonces, que existan ese tipo de herramientas, que el comité de administración pueda suscribir convenios de pago y llegar a acuerdos con los copropietarios que estén más complicados en este periodo. Entonces, lo que estamos tratando es de impulsar ese proyecto, el proyecto integral, porque si vemos varios proyectos chicos, modificando la ley vigente, puede ser más enredado que ver de una el proyecto que ustedes ya aprobaron. Se le está poniendo suma urgencia, hoy día se va a dar cuenta en la sala de la Cámara que tenga suma urgencia para que podamos avanzar lo más rápido posible en el despacho del proyecto integral de ley de copropiedad. Porque si bien mejora estos temas que son súper directamente relacionados, hay otros que no han salido aún, pero que se pueden ayudar mucho en este contexto. El tema de la consulta por escrito, de la comunicación vía correo electrónico, quizás precisar algo que no pusimos, que era que las asambleas de copropietarios da la sensación de que siempre tienen que ser presenciales. Bueno, en este contexto no pueden ser presenciales, entonces quizás este mismo formato de videoconferencia puede ser válido. Y hacer ese tipo de precisiones, yo lo veo más vía indicaciones al proyecto más que un proyecto nuevo. Lo que está impulsando el Ejecutivo es que el boletín 11.540, que ya está en segundo trámite, sea el que se tramite, y que en ese proyecto, si es necesario hacer ciertas precisiones por COVID-19, las hagamos intercalando incisos o precisando la redacción de alguna de las normas por ustedes ya aprobadas. Eso. Ya, correcto, Gonzalo, nos queda claro. Lo que pasa es que a raíz de todos estos hechos se han escuchado varias noticias relacionadas. La otra vez había un caso de un condominio que tenían millonarias deudas por concepto de servicios básicos, no tenían agua caliente en el edificio hacía no sé cuánto tiempo ya, pero estaban hablando de una deuda de más de 100 millones de pesos en gastos comunes. Entonces, es una cuestión media dramática, más dramática que ser para esas familias que están dentro de ese edificio sin la disponibilidad del servicio de agua caliente. Pero en fin, qué bueno que lo vean de esa manera. Yo creo que esa es la forma, Gonzalo. Y volviendo ahora al tema que nos convoca hoy día, respecto de retomar este tema del proyecto de integración social, en algún minuto, y aquí está Carmen Gloria, ¿no es cierto? La Torre, bueno, es nuevo, pero ya se ha ido asumiendo lo que significa también este proyecto. En algún minuto nosotros, por alguna razón, no sé si de olfato o de curiosidad, suspendimos un poco la tramitación del proyecto de integración, porque encontramos que algo quizás faltaba en su construcción, en su proyecto global, algo quizás con más fuerza. Y nace este problema sanitario y adquiere hoy día una dimensión distinta, nueva, y de esto queremos hacernos parte. Hemos estado, en lo personal, hemos estado conversando con algunos senadores respecto de este tema. ¿Qué es lo que buscamos en definitiva? En algún minuto, la norma en materia de vivienda o en materia de construcción o de planificación ha tomado en consideración lo que significa algunos hechos que están derivados de, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza.
los terremotos, por decirte algo, las zonas de riesgo en materia de nuestro país. Hay toda una norma respecto al problema de la sismicidad y el cumplimiento de normas constructivas que tienen que tener los edificios en este ámbito también. Una zona construida en una zona costera, damos la bienvenida a Jorge también allí que se incorporó a la red. Bienvenido Jorge, cuídate, tu zona está bien complicada, así que cuídate mucho, ¿ah? Por eso estoy encerradito, no salgo de la casa, solo escucho a ustedes. Muy bien. La conexión mía con el mundo son ustedes. Muy bien. Así que a oírlo. Un abrazo muy grande, Jorge, cuídese, que esté muy bien también. Estábamos hablando de este proyecto de la integración y veíamos, para ti, Gonzalo, como ministerio, de que, bueno, así como las normas en materia de construcción, en materia de lo que es la obra misma, en materia de planificación urbana, se ha tenido que hacer cargo de estas materias, como normas en materia de sismicidad, las zonas de riesgo, las zonas de deslizamiento, las zonas costeras, los riesgos de tsunami. Bueno, los planes reguladores se han ido haciendo cargo de este tema. Y hoy día hay una realidad nueva, ¿no es cierto?, asociada al tema del COVID, el tema sanitario, el tema de la salud, el tema del hacinamiento, el tema de cómo podemos hacer frente a los miles de familias que hoy día todavía viven en una condición de campamento, que viven en conjuntos habitacionales que en algún minuto se construyeron en otro esquema, donde el hacinamiento, ya la vivienda en vez de ser un sueño realizado, se transforma en una pesadilla compleja por la convivencia. Entonces creemos nosotros que en este proyecto de integración social es una oportunidad también para agregar elementos, y lo más probable, Gonzalo, es también para modificar otras normas relativas precisamente a las normas en materia de construcción habitacional. ¿Cómo nos hacemos cargo de estos ejemplos, verdad, que nunca más pudieran pasar? Los guetos verticales, la construcción de bajos de mena. Yo en mi región también tengo el caso, una población, te fijas, el bosque que se construyó en sitios de 75 metros cuadrados, en viviendas de 28 metros cuadrados. O sea, ejemplos de esto a lo largo del país hay muchos. Y si a eso le sumamos más encima, los que viven en viviendas que están evidentemente de precarísimo estado, muchas viviendas autoconstruidas, otras tantas más en campamentos. Bueno, las políticas de vivienda creo que también tenemos que hacernos cargo de esta realidad humana, social. Jorge siempre ha planteado a propósito en sus proyectos y cómo a veces con creatividad, con imaginación, se hacen conjuntos habitacionales de superficie distintas. Y a mí me consta, en mi región de Aysén pasa exactamente lo mismo, que a veces con la creatividad, con el empuje, con la iniciativa de entidades organizadoras, muchos de ellos alcaldes, por cierto, están entregando lindos conjuntos habitacionales a sus familias. Yo fui alcalde, Gonzalo, y me tocó hace muchos años atrás construir viviendas cuando el subsidio era de 220 UF. Y las viviendas que se podían construir no eran más de 18 metros cuadrados. La única particularidad que hicimos en aquel entonces es que lo entregamos en un sitio muy grande. A Dios gracias, esas viviendas hoy día ya no existen. Se erradicaron. Entonces, creo que... ¿Cuántos metros? ¿Ah? ¿Cuántos metros cuadrados el terreno? No, los metros eran como de 200 metros cuadrados, eran grandes sitios, te fijas, para la región nuestra. Estamos cuadrados. Yo llegué alcalde, perdona que te interrumpa. Sí. Lo que tú dices, mi realidad, 23 años alcalde de Iquique. Partí en Cuarta Sur, una calle clarita. Ya. Y de ahí que yo recibí la población O'Higgins, que era la última población de llegué recién, por decirlo, como concejal ahí en O'Higgins, eran de 100 metros cuadrados el terreno. Y yo, al ser nombrado 6 meses después alcalde de Iquique, porque renunció Samuel Astorga para ser candidato a diputado, y hubo 9 elecciones, entré, y yo me di cuenta que la población que había hecho 1000 terrenos, casas ya, maderitas, así a lo pobre, pero bonita, era un diseño municipal, eran verdaderas callampas para no vivir en 100 metros cuadrados, estoy hablando del patio, está todo. Es decir, lo que tú mismo estás diciendo ahora, lo ves, lo miras, y yo tuve que verlo en ese tiempo. ¿Sabes qué hicimos? Le pusimos 200 metros cuadrados a terreno mínimo para vivir en Iquique. O sea, más callamposos tienen que entender que se toma el cerro que tiene que tomarse 200. Se toma menos que nos sacamos la tapa. El hombre tiene que vivir mínimo 200 metros y ahí construir su casita de 70, 80 metros, que es para la familia chilena de 3 hijos. Bueno,
Esa era mi interrupción, perdóname, me inspiré porque vi lo que tú estás hablando, lo vi 50 años atrás y no se hizo nunca más. Tú eres el primero en hablarlo y yo lo tengo listo para entregárselo como proyecto, lo que hice la experiencia, para que ustedes la tomen y la hagamos juntos. Aprovechemos lo que nos... En este momento es el momento de tirar Chile adelante. Hay 50 años, olvidémoslo como se dice. Ya lo hicieron mal nomás, lo hicimos mal, no lo vimos, hagámoslo bien ahora. Bien, pues. Perdona la interrupción. No, muy bien, muchas gracias. Y te entrego lo que yo aprendí. Bueno, muchas gracias vos, Jorge. De todas maneras, yo creo que ahora va a ser muy valioso contar con toda esa experiencia. Les sugiero que cuando dejen de hablar, apaguen su micrófono para que nos podamos escuchar con mayor facilidad. No, bien, Jorge, me parece. Yo creo que hoy día todas estas iniciativas, todas esas ideas, todos esos proyectos que se han planteado pueden adquirir una dimensión nueva, porque vamos a tener que hacernos cargo así, yo creo, de aquí para adelante, y esa es la idea de esta revisión de este proyecto. Y Gonzalo, esperamos que el trabajo junto con nuestros asesores, el trabajo nuestro de los propios senadores, con nuestros equipos, la Verónica en la biblioteca, pudiéramos tener la mirada más amplia posible, porque yo creo que esto hoy día ya es casi una urgencia y me gustaría que por lo menos en un par de sesiones más pudiéramos esto votarlo a lo menos en general, después de alguna exposición de alguna entidad neutral. Aquí conversábamos con don Jorge que podría ser quizás el Consejo de Desarrollo Urbano, Gonzalo, alguien que nos pudiera ilustrar desde una perspectiva más amplia, ni vinculada a algunos intereses del punto de vista constructivo y poder avanzar en esa temática. Pero ese es el marco general. Yo no sé si hay sobre esa idea algunos planteamientos, estimados senadores. La palabra. Sí, yo entendía que hoy día íbamos a ver alguna presentación del Ministerio del avance que lleva esta discusión en el trabajo de gabinete técnico. A la espera de eso, nosotros en el equipo hemos hecho un análisis de todas las áreas observadas por las distintas agrupaciones que acudieron a opinar sobre el proyecto, y la idea es poder ir viendo qué recoge el proyecto y qué definitivamente no lo puede recoger. Yo creo que eso es un punto de avance para poder ir estructurando los artículos que finalmente van a quedar y los que hay que incorporar en este nuevo proyecto. Eso es correcto, Carmen Gloria. Efectivamente, esa es la idea esencial. Así que solamente queríamos contextualizar por dónde queremos llevar este tema, porque efectivamente dejaríamos a Gonzalo. No sé si algún senador quiere expresar algún concepto. Si no, Gonzalo, tienes tú la palabra. Bueno, muchas gracias. Por su intermedio, presidente, la idea es retomar este tema. Quizás las expectativas de ver en esta sesión las cosas que queremos modificar del proyecto, quisiera dejarlo para una próxima sesión, porque nuestra idea es primero hacer un barrido general, retomando un poco desde el mensaje del proyecto de ley hasta lo que llega como proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite, porque creemos que es necesario tener clara esa línea general, precisamente porque las indicaciones van a tener en qué apoyarse. ¿Y en qué se apoyan? Se apoyan en un mensaje que es lo suficientemente robusto como para aceptar nuevas disposiciones que amplíen el alcance del proyecto de ley. El proyecto de ley tenía un mensaje bastante potente y después tiene un articulado que para varios de los que fueron a exponer consideran que el mensaje era más grande de lo que finalmente se estaba proponiendo como norma. Por lo tanto, había cierto espacio para hacer ciertas mejoras. Pero para llegar a esas mejoras creemos que es bueno hacer esta revisión general. Bien. Es una revisión general que... Ahí está. Que parta por hacer una revisión respecto de los antecedentes de esto y de la idea de la integración social y urbana como política pública. ¿Ya? Y ahí distinguimos dos grandes materias. Voy a mover esto para arriba para ver si puedo ver mejor. Ahí. Primero, los antecedentes conceptuales y fundamentos del proyecto de ley. Esto está recogido en el mensaje. Primero, hacer una mención al diagnóstico que lleva a la necesidad de formular este proyecto de ley, haciendo una remisión expresa a la Política Nacional de Desarrollo Urbano como antecedente. Después al concepto de que el Estado debe velar por el desarrollo de ciudades inclusivas, como un deber del Estado. Vamos a hacer más hincapié sobre eso más adelante. Y para rematar conceptualmente con la idea de que la política habitacional debe promover el acceso equitativo de la población a los bienes públicos urbanos.
Esa es una de las ideas centrales del proyecto de ley y que da pie también para hacer varias mejoras al respecto. Aló. ¿Por qué no es lo que están tratando en la comisión? Están mostrando toda la integración social urbana para la segunda comisión. Jorge, apaga tu micrófono, Jorge, porque se escucha. Ya. Apaga tú. Ya está. Esta es una lámina Sigue nomás, introductoria de los temas que vamos a ir viendo. Ya. Primero, los antecedentes conceptuales y fundamentos del proyecto de ley, pero también hay que tener presente como antecedente los programas y normas para la integración social que ha ido impulsando el Ministerio desde hace por lo menos 12 años o más. Están los programas MIMBU para la integración social, distintos programas, la ley 20.741, que es la que faculta al Ministerio para otorgar beneficios normativos, y el decreto que lo reglamentó. La idea de que los planes reguladores pueden establecer condiciones o incentivos normativos, eso fue establecido por la ley de aporte al espacio público. Y por último, en la ley de presupuesto de este año se aprobaron glosas relacionadas con gestión de suelo, que también es muy importante tenerlo a la vista, precisamente porque queremos tratar de recoger esa glosa como indicación para el proyecto de ley, como una norma permanente, porque creemos que son herramientas muy potentes para avanzar en mayor integración social. Entonces, en base a este esquema, vamos a ir viendo distintas láminas. Si se fijan en la esquina hay un 1 romano con un 1, va a ir recogiendo distintos temas. Entonces, diagnóstico, política nacional de desarrollo urbano. El diagnóstico, primero, dos grandes temas: segregación residencial y desigualdad en el acceso a los bienes públicos urbanos. Acá recojo una cita de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en la parte del diagnóstico, que establece que el mayor de los problemas derivados del desarrollo de nuestras ciudades y centros poblados es la segregación social urbana, provocada por décadas de avance en la reducción del déficit habitacional centrada solo en el aspecto cuantitativo, sin fijar la atención en la localización de las viviendas y su acceso a determinados bienes públicos urbanos mínimos. Esto va muy en línea con lo que estaba diciendo el senador Sandoval al comienzo, digamos, de esta idea de haber resuelto el déficit habitacional con soluciones que pueden haber sido pertinentes en ese momento, atendía la disponibilidad de recursos del Estado, etcétera, pero que ahora generan un problema bastante importante de segregación, no solo de segregación, de estar apartados y en conformaciones sin diversidad social, sino que lo más grave de eso es que con una desigualdad bastante manifiesta en el acceso a bienes públicos urbanos. Son solamente sectores con vivienda social, sin mayores equipamientos ni servicios, por lo tanto quienes viven ahí tienen que tomar transporte público para hacer prácticamente todo, no hay nada a la mano, y esos son temas que se buscan revertir con este proyecto de ley, o mejorar o evitar que se generen estas nuevas situaciones. Y ahí es donde aparece la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el año 2014, donde establece 5 ámbitos principales, o 4 y un eje central, pero el primero es el ámbito de la integración social. Y ahí destaco 3 ideas fuerza: la idea de las ciudades inclusivas y con acceso equitativo a bienes públicos urbanos, la necesidad de revertir el déficit habitacional y la segregación existente, el hacerse cargo de estos problemas ya generados, y evitar el desarrollo de nuevos barrios sin integración social. ¿Eso en qué se refleja en esta política nacional? En que el objetivo central, uno de los objetivos centrales de la política nacional, el que tiene que ver con integración social, se conceptualiza así. Dice: velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos. Acceso a los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento. Para ello, el concepto de integración social debe relevarse en los mecanismos de gestión de suelo urbano y programas de vivienda. Y eso se baja en determinados objetivos específicos y a su vez estos en lineamientos y medidas específicas. Pero aquí los objetivos que cito son algunos: garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos, revertir las actuales situaciones de segregación social urbana, evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana, reducir el déficit habitacional, implementar una política de suelo para promover la integración social. Estos son objetivos de una política nacional. ¿Cuál es la gracia de que tener una política? Que nos sirven para recogerlos en un mensaje de un proyecto de ley y darle fuerza y darle contenido al proyecto. Y por lo mismo, teniendo a la vista este tipo de definiciones, nos abre el camino para que las indicaciones tengan en qué apoyarse. Y uno dice, bueno, ¿y tiene que ver con la idea matriz del proyecto? Claro que sí, porque está vinculado con estos conceptos que ya están establecidos en el proyecto desde un inicio, ¿ya? Para que vayamos viendo también la indicación en esa lógica. O sea, se puede ampliar el sentido sin salirse de la idea matriz del proyecto. Hay suficiente espacio para eso. Después, esta idea de que el Estado debe velar por el desarrollo de ciudades inclusivas.
Aquí cito un artículo de la Constitución. Es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Claramente esta cita tiene que ver con conceptos mucho más amplios respecto a la integración y igualdad de oportunidades, no está hablando de las ciudades. Pero la vida en ciudad, la inserción de vivienda en entornos urbanos adecuados también tiene que ver con esto. Con el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional también tiene que ver con que yo pueda vivir en un lugar donde puedo acceder a los bienes públicos urbanos que se requieren para educación, salud, comercio, transporte público, etc. Y aquí ciertas citas que también están en el mensaje y que tienen que ver con documentos que ha sacado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano desde el 2015 en adelante. Son más bien frases para que nos quedemos con estos conceptos. Las ciudades son la expresión territorial de la necesidad de los seres humanos por intercambio y vida en comunidad. La segregación social es un mecanismo de reproducción y amplificación de las desigualdades socioeconómicas. Y el aislamiento territorial de las personas más vulnerables genera un contexto cotidiano de pobreza. Entonces son temas que hay que tratar de abordar y de resolver. Y por último, el factor de localización de las personas en la ciudad se ha transformado en una variable crítica en materia de equidad urbana, el que ha sido fuertemente afectado por el explosivo crecimiento de la demanda por habitar los sectores mejor ubicados. Eso también es parte del diagnóstico, claramente en las ciudades más grandes principalmente, pero esto puede generarse en cualquier ciudad a la medida que vaya creciendo, pero ya en las ciudades intermedias mayores, en las metropolitanas, hay una clara diferencia entre sectores muy bien servidos y sectores que no lo son tanto. Los sectores muy bien servidos tienen un alto valor del suelo y es muy difícil que entren viviendas sociales ahí por un tema de costos, etc. El proyecto de ley trata de hacerse cargo de eso y de que lograr que haya viviendas para beneficiarios de los programas habitacionales del Estado en buenos sectores. Pero no solo eso, también que en aquellos sectores que no están bien servidos, llevar la ciudad a esos sectores y tratar de revitalizarlo. Lo vamos a ver después en otra lámina más adelante. Pero aquí quedarse con la idea de que el Estado debe velar por el desarrollo de ciudades inclusivas. Lo vamos a recoger también en la propuesta de mejora del proyecto de indicaciones respecto a cuál debiera ser el deber del Ministerio. Por último, esto es cita del mensaje también, la política habitacional y que acceso a las viviendas, en esta idea de revertir el déficit cuantitativo, sino también debe propiciar el intercambio entre personas de distintos sectores socioeconómicos, facilitando que todos puedan disfrutar de los beneficios y oportunidades de vivir en la ciudad mediante el acceso a los bienes públicos urbanos de mayor relevancia. Esta es como una de las ideas fuerza del proyecto, lo suficientemente potente para incorporar varias disposiciones que potencien el proyecto. ¿Qué se entiende por bienes públicos urbanos relevantes en este proyecto de ley? Se tomaron como referente indicadores de desarrollo urbano que ha trabajado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, pero son principalmente la cercanía de ejes estructurantes de movilidad, el acceso a servicios de transporte público, la disponibilidad de áreas verdes y la disponibilidad de equipamientos de interés público como educación, salud, servicio y comercio. Hay otros indicadores de desarrollo urbano, pero en el fondo esos son los más relevantes para efectos de establecer políticas públicas que promuevan la integración urbana en este sentido, integración de estar emplazados en sectores bien servidos. ¿Qué recoge también el proyecto? Que la política debe apuntar a reducir el déficit existente y contener su crecimiento, resguardando que la provisión de viviendas para beneficiarios de los programas del Estado, ya sean sectores consolidados o nuevas áreas, otorgue la posibilidad de acceder en forma equitativa a los bienes públicos urbanos, el desarrollo, evitando el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana y revirtiendo las existentes. Si se fijan en el mensaje, este párrafo va tratando de recoger los objetivos específicos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, los que vimos en esta lámina. Es un párrafo que trata de recoger un poco todo esto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y lo deja establecido en el mensaje del proyecto de ley. Y también establece que la política habitacional debe innovar respecto a la localización de las viviendas y la configuración de los conjuntos habitacionales, de manera de fomentar la integración de los diversos grupos sociales y expandir los beneficios de la conectividad a habitantes que comúnmente están fuera de su alcance. Aquí hemos estado hablando indistintamente de integración social y urbana, después cuando presentemos las medidas, porque fue algo que lo conversamos con ustedes también, ¿qué debe entenderse por integración social? ¿Qué es integración social y urbana? Que faltaba un poco una definición o bajar un poco ese concepto. Vamos a presentarles propuestas probablemente en la próxima sesión de qué debe entenderse por eso, ¿ya? Integración social tiene distintas dimensiones, una dimensión física, una dimensión funcional, una dimensión relacional y una dimensión simbólica, y tratar de recoger esas 4 dimensiones bajo la idea de diversidad social, equidad territorial, cohesión y participación ciudadana,
son conceptos que los invitados han expuesto ahí, que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano lo tiene recogido en sus documentos y que hemos tratado de recogerlo de manera más expresa mediante indicaciones. Después ahora me paso a esta idea de revisión de los antecedentes de los programas existentes. No tanto conceptuales ni de fundamentos del proyecto, sino antecedentes de política pública, de los programas del MIMBU para la integración social. Y en esta línea de tiempo se recoge de manera muy simplificada las distintas etapas. Una primera etapa que nace por ahí del 2007 con el subsidio de localización y con modificaciones posteriores a los programas, a los programas de subsidio, al DC49, al DC1, donde se empieza a incorporar el concepto de integración social en esos programas. Se hacen llamados especiales para proyectos de integración social. Y ya empiezan a aparecer los primeros proyectos donde hay que están destinados a familias del 40% más vulnerables, al mismo tiempo con familias de sectores medios. Después marco como un hito el año 2013-2014, porque es el año en que se tramita y se publica la ley 20.741, porque en esa ley se crea la categoría de proyectos de vivienda integrada y se faculta al MIMBU para entregar beneficios normas urbanísticas para estos proyectos. Lo voy a recoger en unas láminas más adelante, porque también lo hemos conversado en otras sesiones, pero es importante ponerlo de relieve porque el proyecto de ley tiene una vinculación con entonces para tenerlo a la vista. Y después una última etapa que del 2015, aquí lo debería haber actualizado, después esta es una lámina que hice el año pasado, entonces nos vamos a poner 2020 y siguiente, digamos, 2015, 2020 y siguiente, donde en el 2015 aparece el Programa de Reactivación Económica e Integración Social, el DS-116, que después muta al DS-19, que es el Programa de Integración Social y Territorial, que está actualmente vigente, que es un programa bastante exitoso, que tiene bastantes llamados, donde se construyen viviendas para familias del 40% más vulnerables junto con familias de sectores medios, y que sigue en aplicaciones, siempre están haciendo perfeccionamiento, etc. Es un programa que ya tiene el Ministerio ha asumido esta idea de la integración social. ¿Qué pasa? Que todo esto genera integración social en la lógica de comunidades de ingresos diversos, un proyecto que tiene familias de distintos sectores socioeconómicos. Pero en cuanto a la integración urbana, esta lámina está un poco al 2017, porque es como antecedentes que justificaron la formulación del proyecto, etcétera. Ahora podría ser un poco distinto, pero no mucho más, en el sentido de que hay integración social, pero no necesariamente urbana. Esto es el caso del Gran Santiago, la línea punteada roja, el anillo Américo Vespucio, y uno ve que estos proyectos de integración, ya sea el 116 o el 19, difícilmente entran al anillo Américo Vespucio, ¿ya? Están más bien todavía en comunas bastante periféricas del área metropolitana. Entonces puede que sea integración social, pero la integración urbana todavía uno podría decir que está al debe. Entonces, es parte del diagnóstico. El diagnóstico es, tenemos un buen programa que genera integración social, pero necesitamos que esa integración social vaya de la mano con integración urbana en el sentido de poder entrar a sectores que tengan buenos servicios. Ahora me paso a la ley 20.741 y al decreto 56. Creo que estas láminas, o algunas muy parecidas, las hemos visto en esta comisión en otras oportunidades, pero siempre es bueno recordarlas. La ley 20.741 incorporó estos dos incisos al DFL2, donde establece que el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, que es un capítulo de la Ordenanza General, establecerá la categoría de proyectos de viviendas integradas, referida a proyectos que inducen o colaboran a mejorar los niveles de integración social urbana, y faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para establecer beneficios de normas urbanísticas para dichos proyectos en lugares determinados, previa consulta a la municipalidad respectiva. Esa ley se reglamentó mediante el Decreto Supremo 56 del 2018, que se publicó el año pasado y que estamos haciendo los trabajos para implementar, y que en esta reglamentación se establecen 8 nuevos artículos de la Ordenanza General que se pueden entender como límites a esta atribución del Ministerio para poder controlar el uso de la misma y que no se desborde, que tienen que ver con establecer cuáles son los proyectos en que pueden aplicarse beneficios normativos, la necesidad de definir un polígono y los posibles emplazamientos de esto, cuáles son las normas urbanísticas que podrían ser objeto de beneficio, la necesidad de hacer un informe de potencial urbano y se establecen en la norma límites a la densidad bruta admisible en el sector. Acá después para que lo vean con detención, para no quedarme pegado, pero aquí hay una bajada de estos 4 artículos, pero creo que nos vamos a alargar mucho, pero dejo ahí en la lámina el detalle de esos artículos. Los otros 4 tienen que ver con que tiene que haber una consulta al alcalde y al consejo municipal, hay un plazo de vigencia a los beneficios normativos,
se establece una prohibición de aplicación conjunta de beneficios normativos. O sea, si uno se acoge a estos beneficios de norma urbanística de estos polígonos, no puede acogerse al mismo tiempo al premio por fusión de terreno, al conjunto armónico. Y por último, la necesidad de singularizar las viviendas para beneficiar del subsidio. Ahí también hay un detalle para que lo puedan revisar después si quieren mayor precisión al respecto. Eso respecto a la ley 20.741 del decreto. Lo vamos a recoger también más adelante en el proyecto de ley, porque el proyecto de ley trata de perfeccionar o ampliar también el alcance de esto. Bueno, y aquí en otra lámina, respecto a las condiciones o incentivos normativos en planes reguladores, es bueno tener presente dentro de los antecedentes que la ley de aporte al espacio público, entre otras materias, incorporó 2 nuevos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Primero, el artículo 183 referido a los planes reguladores intercomunales, donde establece que en las nuevas áreas urbanas o de extensión urbana se pueden determinar condiciones adicionales para el desarrollo de proyectos, tales como la inclusión de tipos de vivienda o usos de suelo en proyectos u otras medidas que promuevan la integración social y sustentabilidad urbana. Ahí se recoge en la normativa algo relacionado con planificación territorial y el establecimiento de normas relacionadas con integración. Y en el caso de los reguladores comunales también se establece el nuevo artículo 184, donde dice que los planes reguladores comunales podrán, y destaco el podrán porque tiene que ver con lo que hablaremos más adelante del proyecto de ley, pero dice que podrán otorgar incentivos en las normas urbanísticas aplicadas en todo parte de su territorio, condicionados al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboran en el mejoramiento de los niveles de integración social y sustentabilidad urbana. Hay otras condiciones más, pero quise destacar esto. Entonces esas figuras ya están, algunos planes reguladores ya la han incorporado, no muchos, porque esta es una norma del 2015, si no me equivoco, por ahí. No, porque hice un poco después, 2015-2016. Pero hay algunos planes reguladores que ya han establecido estos incentivos de norma urbanística, pero su escala aún sigue siendo menor. Y por último, en cuanto a los antecedentes, quizás se menciona las glosas relacionadas con gestión de suelo que se incorporaron en la ley de presupuesto del 2020. Está la glosa 10, que habla de que el ministerio a través de los servicios puede asociarse con municipalidades y o con otras entidades públicas o privadas para el desarrollo de proyectos habitacionales y de mejoramiento urbano. Se está trabajando en la implementación de esa glosa. Se está trabajando en la implementación de las 3 glosas, digamos. La otra glosa habla de que los servicios con autorización del ministro podrán destinar hasta el 5% de los recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para estudios preliminares y adquisición de terrenos en comunas en las que existe una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. Esto está muy vinculado con la idea de tener un banco de suelo. Lo que está diciendo, porque el Servio siempre ha podido comprar terreno para proyectos, lo que pasa es que el mecanismo habitual es que lo tiene que comprar para un determinado proyecto y estar vinculado desde el momento en que lo compra. Lo compro para construir este proyecto. Pero no la idea de comprar un terreno bien emplazado y después destinarlo a un proyecto. Con esta glosa, la idea es que Servio pueda, cuando hay una buena oportunidad en un determinado sector que está aumentando su valor, especialmente como consecuencia de inversiones públicas que hace el Estado, pueda adquirir terreno con parte de los recursos del Fondo Solidario y después destinarlo a proyectos de vivienda para las familias más vulnerables. Y la glosa 12 está relacionado, tiene que ver más bien con suplementar o dar un mayor subsidio a aquellos proyectos que necesitan comprar terrenos bien emplazados. En el fondo hay un comité que tiene un proyecto, que tiene visto un terreno, pero que ese terreno no se logra costear con los fondos que contempla el programa. Entonces, la glosa 12 lo que permite es que esos proyectos que se emplacen en buenos lugares, en lugares con adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano, el ministro podrá permitir la selección y asignación de subsidios por montos superiores a los establecidos en el decreto que reglamenta dicho programa, con el objeto de financiar la adquisición y o habilitación de terreno. Esto es la lógica, bueno, ese terreno va a salir más caro probablemente, pero puede que salga menos caro que comprar un terreno en la periferia y llevar todos los servicios hacia ese lugar. Hay un tema de equilibrio también en la inversión pública. Eso lo dijo algún invitado, no me acuerdo si el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano u otro, o alguna de las universidades, respecto de que, claro, comprar un terreno bien emplazado es más caro, el UF metro cuadrado es más caro, pero a la larga, comprar terreno más barato en la periferia y tener que llevar todo para allá es igualmente caro o más caro que eso. Entonces, esta glosa busca suplementar esos recursos para esos proyectos para que puedan comprar terrenos o habilitarlos. Muchas veces tiene que ver también con que el terreno no es necesariamente caro, sino que hay que hacer obras de mejoramiento que son cuantiosas. Eso en cuanto a los antecedentes.
Y ahora paso a la otra parte, si quieren, antes de pasar, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo antecedente o paso a la revisión del proyecto aprobado. En primer término. No sé, ¿algún senador? Yo tengo una consulta, presidente. Ya, Carmen Gloria. Es que, bueno, en la última lámina, Gonzalo, y la mucha gente haya resuelto esto que se conversó en la comisión en relación a la posibilidad de haber incorporado esta mayor autonomía del Ministerio para la adquisición de vivienda y principalmente el que ustedes ya estén proyectando con los alcaldes a nivel nacional esta alternativa, digamos, de trabajo conjunto, porque efectivamente esto permite un trabajo mucho más integrado con los comités de vivienda. Cada alcalde sabe mucho sobre la actividad local y yo creo que es una, bueno, las tres alternativas me parecen excelentes, pero específicamente si ustedes ya están en un trabajo coordinado con los alcaldes, la pregunta respecto de la glosa 10 y también siempre vuelvo con lo mismo, pero si es que hay algún avance respecto de este proyecto para mejorar la agilidad del trámite de aprobación de planos reguladores, que evidentemente es una traba para muchos de estos proyectos en la práctica. Solo eso, muchas gracias. Bueno, retomo la palabra, senador. Por favor, Gonzalo, sí. Bien, gracias. Y por su intermedio le respondo a la senadora Aravena. A ver, las dos preguntas. La glosa, sí, se están trabajando. Yo no estoy en el equipo que ve el día a día de la implementación de las glosas, digamos, pero sí me consultan respecto a esto porque la idea es recoger las glosas como norma permanente. Entonces, precisamente en esas conversaciones que yo sé que están teniendo, no solo con municipalidades, también con otras entidades, esta idea de la asociatividad, vamos a tratar de recoger los puntos que requieran alguna mejora para poder presentarlos también como indicación en el proyecto, porque claro, esta glosa es una glosa en una ley anual. Más que estar renovándola cada año, quizás lo más razonable sería que en esta comisión estudiáramos bien cómo dejar esto establecido como una norma permanente y en eso nos va a ayudar también el ejercicio que están haciendo para la implementación. Quizás en ese ejercicio van surgiendo temas que es necesario precisar y la idea es hacerlo en este proyecto. Y respecto al otro que señala de la agilidad de los planes reguladores, lo tenemos contemplado como algo a precisar en el proyecto de ley. En estas láminas estábamos hablando más bien de los antecedentes y el proyecto de ley original tiene algo que tiene mención más bien al contenido de los planes reguladores más que a la tramitación de los planes reguladores, pero creemos que hay un margen ahí también, un espacio para poder hacer ciertas precisiones en el proyecto. Quizás aquí lo puedo recoger mejor cuando veamos el rol de los planes reguladores en la integración. Que, de hecho, aquí en el número 2, integración e inclusión en los instrumentos de planificación territorial, ese sería el espacio para que podamos discutir el tema de la agilidad en la tramitación de los planes reguladores. Entonces, bueno, me pasé al proyecto de ley. Estas son las ideas centrales del proyecto de ley aprobado en primer trámite. Todavía no me meto a las indicaciones. El primer área, rol ministerial en la promoción y resguardo de la integración e inclusión. Después un área relacionada con lo que estaba diciendo antes, la integración e inclusión en los instrumentos de planificación territorial. ¿Cuál es el rol que tienen que tener los planes reguladores en esta materia? Después aparece este concepto de los incentivos para promover el acceso equitativo a bienes públicos urbanos, donde se recoge la figura de la 20.741 y se trata de ampliar su alcance en términos de exigir a cambio de los beneficios normativos condiciones adicionales a la incorporación de viviendas con subsidio, pedir más a cambio de los beneficios de norma urbanística. Después hay un capítulo relacionado con las limitaciones aplicables a las viviendas con subsidio, que van en la línea con resguardar una integración social efectiva, porque aquí va a haber beneficios normativos, se van a construir viviendas bien emplazadas, y tiene que haber cierto resguardo de que esas viviendas permanezcan como viviendas para beneficiarios de subsidio, ya sea para la persona que fue beneficiada o los posteriores adquirentes. Vamos a ver el detalle de eso cuando lleguemos a la misma. Y por último, la admisión de destinos que promueven la integración e inclusión. Esto no está en el proyecto original, esto tiene que ver con indicaciones de algunos diputados de la comisión, que tiene que ver con resguardar una integración urbana efectiva. Cuando está diciendo usted va a llevar integración social a determinados sectores, es importante que la norma también permita que se puedan otorgar patentes comerciales en esos lugares, que se puedan instalar un jardín infantil o un establecimiento para adultos mayores, que muchas veces están restringidos por ordenanzas municipales u otras disposiciones
que hacen que ese tipo de usos, que son los que permiten también una integración urbana de las viviendas, puedan instalarse y que no se vean limitados por otras normas. Entonces vamos revisando. El número 1, el rol ministerial en la promoción y resguardo de la integración e inclusión. Primero hay un primer concepto que es el cambio de nombre del ministerio. El proyecto original hablaba de Ministerio de Ciudad y Vivienda, después, producto de algunas mociones o indicaciones parlamentarias que hablaban de que el ministerio igual tiene un rol con la habitabilidad rural, con los planes regionales de ordenamiento territorial, etcétera, debiera llamarse Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. Podremos conversarlo en la comisión cuál es el nombre que les parece más pertinente. Lo que sí dejar muy presente e insistir en esta idea, el cambio de nombre a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio o a Ministerio de Ciudad y Vivienda no implica una fusión con el Ministerio de Bienes Nacionales, no implica que se le quiten atribuciones al Ministerio de Bienes Nacionales, pero también muchos invitados confundieron esa idea porque mientras se tramitaba este proyecto de ley, por ahí también surgió la idea de un proyecto de fusión de los ministerios y se mezclaron ambas cosas. Esto no es el proyecto de fusión, no se le quitan atribuciones a bienes nacionales ni nada parecido. Solamente tiene un cambio de nombre en esta materia, un cambio de nombre del ministerio para poner de relieve el rol del ministerio en la construcción de ciudades. Entonces por eso poner la ciudad como elemento central, y vivienda y territorio. Si queda como ciudad y vivienda también puede ser, digamos. Eso es algo para que lo conversemos. ¿Y en qué se refleja, en términos más específicos, en el proyecto vigente? En 3 nuevas funciones del ministerio, que de una u otra manera ya las está implementando, pero es bueno que la ley las deje establecidas como funciones permanentes, para que no pase que en el futuro alguien diga, no, ya no necesito seguir haciendo esto como ministerio. Cuando uno lo deja en la ley como una de las funciones, queda como algo que debiera mantenerse. Por ejemplo, implementar políticas y programas habitacionales que promuevan la integración. Lo que hablábamos del DS-19 del 2016 es precisamente eso, un programa habitacional que promueve la integración. Por lo tanto, el ministerio ya lo está haciendo. Aquí se pone de relieve que es una función del ministerio. Después, implementar políticas de suelo en terrenos públicos o privados. Bueno, las glosas entran de lleno aquí. Y facultar al ministerio para hacer gestión de suelo. Y por último, resguardar. Yo creo que ahí tendríamos que precisar por supervigilar, porque ese resguardar que los planes reguladores contemplen integración e inclusión, se ha leído como que el ministerio va a ir y va a cambiar los planes reguladores. No, es más bien supervigilar que los planes reguladores cuando se formulen vengan con integración y con inclusión. El concepto de inclusión también fue algo que apareció o se incluyó en el primer trámite, porque algunos diputados hicieron presente ese punto. Se estaba leyendo mucho como integración social en términos de un tema más de grupo socioeconómico nomás. Y la inclusión hacía un hincapié también en otros colectivos vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, no sé, migrantes, etc. Entonces el concepto de inclusión era un poco más amplio y quedó instalado también en el texto del proyecto de ley aprobado en primer trámite la idea de integración e inclusión. Después paso a la segunda materia, la integración e inclusión en los instrumentos de planificación territorial. La idea fuerza, la que está ahí abajo, los planes reguladores se hacen cargo de la integración. Se criticó mucho la facultad de la ley 20.741, que el ministerio pasaba por arriba de los planes reguladores, etc. Bueno, el proyecto de ley lo que plantea es que el plan regulador se tiene que hacer cargo de la integración. Para que el ministerio tenga que ocupar una herramienta excepcional de establecer beneficios normativos es porque estamos hablando de planes reguladores que no tienen disposiciones que promuevan la integración. Si las tuvieran, no tiene mayor sentido la otra atribución. Entonces, en el proyecto de ley se establece esa idea. ¿Cómo se establece? Señalando que los criterios de integración e inclusión social y urbana deben estar en todos los niveles de planificación. ¿Eso en qué se refleja? En que los planes reguladores comunales, ya sea los nuevos planes reguladores o las actualizaciones que se tienen que hacer de los existentes cada 10 años, deberán incluir disposiciones que incentiven la construcción de viviendas con subsidio, promoviendo el acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes. Después, eso para los comunales. Y en los intercomunales se establece que pueden establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de vivienda integrada, igual como los puede hacer el ministerio. La ley 20.741 facultó solo al ministro para entregar beneficios de norma urbanística. El proyecto de ley está facultando también a los planes intercomunales aprobados por el gobierno regional para establecer esos beneficios de norma urbanística con una mirada de ciudad que tiene la intercomunal que sale de la comuna y que logra ver la ciudad completa y decir, oiga, esta comuna no es una isla dentro de esta intercomuna, sino que tiene un rol metropolitano fundamental y por lo tanto
establece beneficios de norma urbanística para promover la integración en esa comuna específica, cuyo plan regulador podría no estar estableciendo normas adecuadas para la integración. Y por último, se precisa la redacción del artículo sobre otorgamiento de incentivos normativos en los planes comunales, el 184. Se hacen algunos ajustes a la redacción para precisar su aplicación. Después, me paso al tercer tema de los incentivos para promover el acceso equitativo a bienes públicos urbanos, y aquí es donde hago mención a la facultad del mismo para establecer beneficios de norma urbanística, retomo la ley 20.741. Y lo que hace el proyecto de ley es establecer que para acceder a los beneficios normativos, los proyectos siempre deberán incorporar viviendas con subsidio, pero también podrán quedar condicionados al cumplimiento de otras exigencias adicionales complementarias a la realización de inversiones públicas en materia de movilidad, transporte público, áreas verdes o equipamiento de interés público. ¿Cuál es la idea? Llevar la ciudad a las personas y beneficiar no solo a quienes apliquen sus subsidios en los nuevos proyectos, sino también a quienes habiten en su entorno. Entonces voy a pasar a la otra lámina y ahí voy a hacer algunos comentarios. ¿Cuál es la idea central de este concepto? La revitalización de sectores con estándares deficitarios. Ya no es solo otorgar beneficios normativos en un lugar para que en ese lugar se puedan incorporar viviendas con subsidio, que es lo que está arriba, que es lo que permite la ley 20.741. A cambio del beneficio normativo, la condición es incorporar viviendas con subsidio, que puede aplicar muy bien en sectores que ya están bien servidos, en sectores con buenos indicadores y estándares, pero que en sectores que no tienen esos buenos indicadores, en sectores donde solo hay viviendas sociales y poco equipamiento, etcétera, pero que hay una oportunidad de revitalización, por ejemplo, por la llegada de inversiones públicas relevantes, como una estación de metro, un hospital metropolitano, un parque urbano, que hay comunas que tienen esas características, que no tienen buenos indicadores, pero que tienen inversiones públicas relevantes asociadas, que uno pueda ver esa oportunidad de revitalización del sector para pedir a cambio los beneficios normativos, no solo la incorporación de viviendas con subsidio, sino que otras condiciones adicionales que tiene que asumir el desarrollador del proyecto que se acoge a los beneficios normativos. En ese sentido, la revitalización del sector no va a depender solo de inversiones públicas, porque el sector público puede hacer determinadas inversiones, pero un sector se va a revitalizar cuando tenga comercio, servicios, distintas cosas que se requieren para la vida en sociedad que no las va a... No son resorte necesariamente del sector público. Entonces el proyecto de ley establece un poco lo que decía en la lámina anterior. El beneficio normativo va asociado a una condición base, que es la incorporación de viviendas con subsidio, pero puede establecer otras condiciones adicionales a ese beneficio normativo. Por ejemplo, pedirle al proyecto que haga un aumento en el aporte al espacio público según la ley de aporte, que haga obras específicas en el espacio público, por ejemplo, recuperar una plaza, veredas, etcétera, poner en valor el patrimonio del lugar, que haya una superficie destinada a ciertos destinos, esto es bien relevante. Por ejemplo, que el proyecto sea mixto, que si se va a hacer un proyecto de vivienda, se reserve el primer piso para usos comerciales o de oficinas de servicios públicos, etcétera. Entonces alguien le dice, mire, en este sector hay beneficios normativos. Si usted quiere acogerse a mayor norma para construir, yo le pido a cambio que el primer piso, como está a la salida del metro, etcétera, y muy cercano, usted no cierre su edificio, sino que ponga una oficina del Chile Atiende, ponga una farmacia, etcétera. Ponga usos urbanos que tienen que ver con la integración urbana, con el acceso a equipamiento y a servicios necesarios para la vida en comunidad, y que las personas que viven en ese sector, ya no solo en el proyecto nuevo, sino que en todo el entorno que se ve beneficiado por estas medidas, tenga acceso a ese tipo de destino y equipamiento. Y otras exigencias para la integración o inclusión, para dejar abierta la posibilidad de establecer condiciones distintas a las señaladas anteriormente. Eso en cuanto a los incentivos normativos. Hay otra lámina con los incentivos, que se dio toda una discusión respecto de qué pasa cuando estos incentivos normativos que establece el Ministerio se establecen en sectores que tienen algún grado de protección patrimonial. El proyecto de ley aprobado ya establece que no se pueden afectar los valores y atributos por los cuales los inmuebles o zonas fueron protegidos. No excluye la aplicación de los beneficios normativos, sino que dice que hay que tener mucho cuidado al establecerlos porque no se pueden afectar los valores y atributos por los cuales los inmuebles o zonas fueron protegidos. ¿Qué significa eso? Que la protección patrimonial que tiene ese sector puede ser perfectamente compatible con... Es difícil, pero hay sectores donde sí sería compatible que, respetando el valor patrimonial de un sector, uno establezca algún tipo de beneficio normativo que permita la viabilización de proyectos de integración social. Por ejemplo, manteniendo la altura
que se aumente la densidad habitacional, que puede que sea muy baja, y que para recuperar un edificio como el que aparece ahí en el dibujo, no sé, ahí la norma vigente permita solamente transformar eso en 2 departamentos, y si uno aumenta la densidad, puedan transformarse en 4 o 6, manteniendo la altura, manteniendo la ocupación de suelo, etc. A eso apunta el establecimiento de beneficios normativos en zonas patrimoniales, no a derribar todo esto y poner un edificio de 20 pisos, porque eso efectivamente atentaría contra los valores y atributos por los cuales esos inmuebles o zonas fueron protegidos. Además, el proyecto de ley establece que se tienen que obtener las autorizaciones sectoriales pertinentes, por lo tanto aparece el Consejo de Monumentos Nacionales con su rol, etc. Quizás se puede precisar, si bien aquí está dicho, no está en el texto aprobado dicho con estos mismos términos, yo creo que aquí hay un espacio para una indicación que precise mejor el alcance, pero lo que sí se estaba pensando cuando se aprobó esta norma es que hay que respetar los lineamientos de intervención aprobados por el Consejo de Monumentos y las características arquitectónicas o de agrupamiento de las edificaciones fijadas mediante plano seccional o de detalle, como morfología, fachadas o altura. Y los beneficios, también otra de las gracias de estos beneficios normativos, es que pueden condicionarse a exigencias de conservación, restauración o rehabilitación de inmuebles protegidos, lo que podría contribuir a mantener o aumentar su valor patrimonial. Por lo tanto, estamos hablando de que en una zona protegida, en el cual el Ministerio decide establecer un polígono con beneficios normativos, aparece nuevamente esta idea de condiciones adicionales. Y la condición adicional probablemente debiera ser la que aparece aquí en la tercera flecha roja, puesto en valor patrimonial. Entonces, se le da un beneficio normativo a los propietarios de inmuebles en esta zona protegida, pero se le pide a cambio poner en valor el patrimonio de ese lugar, mantener la fachada, mantener o recuperar un determinado sector del lugar, pueden ir vinculadas las dos cosas. Entonces, la herramienta del polígono con beneficio normativo se transforma en una herramienta para mantener o aumentar el valor patrimonial de ese sector y evitar que se siga degradando o que siga perdiendo población, porque eso también es una realidad en algunos de estos sectores protegidos, que pierden población y que están en sectores muy bien emplazados. Por lo tanto, y que muchas veces la razón de ser de su protección patrimonial fue el ser un barrio para familias, fue el primer barrio obrero, el primer barrio para clase media, etcétera. Tienen el valor que se buscó proteger era precisamente que era un barrio habitacional y residencial. Si pierde población, no se está cumpliendo ese objetivo, y esta herramienta puede servir para atraer población respetando los valores patrimoniales de ese sector. Ese es el objetivo, respetar el valor patrimonial, no destruirlo y perderlo. La cuarta materia, estoy terminando, no sé qué hora es, tiene que ver con las limitaciones a la venta de viviendas con subsidio. Se establecen, primero, a la asignación, en primer lugar, se establecen reglas para resguardar que los proyectos con beneficio normativo el porcentaje para hogares con subsidio sea adjudicado a esto. Una cuestión más bien procedimental, pero si uno entregó beneficios normativos, permitió construir más en un lugar a cambio de que se construyeran viviendas para beneficiarios de subsidio, tiene que quedar establecido en la ley alguna exigencia para que se individualice cuáles son las viviendas para beneficiarios con subsidio, para que después los notarios, los conservadores, cierren la cadena y que esas viviendas efectivamente le lleguen a beneficiarios de subsidio. Porque sería terrible que se apliquen los beneficios normativos y finalmente esas viviendas no le lleguen a beneficiarios de subsidio. La ley tiene que resguardar eso. Después establece que las viviendas pagadas con subsidio y ahorro, en las que no haya crédito hipotecario u otro tipo de aportes por parte del beneficiario, solo podrían ser vendidas a otro beneficiario de subsidio una vez transcurrido el plazo de la prohibición. Todas las viviendas con subsidio tienen un plazo de prohibición de celebrar acto y contrato. Lo que pasa es que terminada ese plazo de prohibición, que son de 5 años, ese de 10 años, la persona podría vender esa vivienda. Si no se establece una norma así, el 184 ya la establece, se está precisando la redacción de ese artículo. Lo que puede terminar pasando es que la integración social dure 5 o 10 años, lo que dura la prohibición. Y después que se venda a familias que compran sin subsidio y que se pierda la integración social en ese sector. Esa norma lo que busca es que la persona pueda vender, no es una prohibición absoluta de que pueda vender, pero se le dice, se restringe esa facultad diciendo usted tiene que vendérsela a otro beneficiario de subsidio. Usted puede cambiarse de casa, no es que no pueda vender su casa y cambiarse, pero tiene que vendérsela a otro beneficiario de subsidio porque esta vivienda se construyó gracias a beneficios que otorgó el Estado, ya sean normativos o por la vía del subsidio.
Y por último, se establecen condiciones para la venta antes del plazo de prohibición. Pero también puede pasar que antes de que venza el plazo de prohibición alguien necesite vender o quiera vender, se quiera cambiar de ciudad, etc. Puede hacerlo, pero tiene que hacerlo un beneficiario de subsidio y tiene que hacerlo para comprarse otra vivienda. No porque están en una situación en que requiere recursos y venden la vivienda y se queda... O sea, la casa, si se llega a vender antes del plazo de la prohibición, es para comprarse otra casa en otro lugar. Eso busca resguardar la integración social efectiva. Esto ya está en el artículo 184 bis de la Ley General, pero se establecen precisiones, ¿ya? O están en normas reglamentarias y se pasan a norma legal para darle mayor potencia. Y por último, esto es lo que decía de cosas que se incorporaron por indicaciones parlamentarias, principalmente, si no me equivoco, el diputado Pablo Caz, tienen que ver con resguardos para una integración urbana efectiva, y establecen que los establecimientos para adultos mayores, jardines infantiles y salas cunas se entenderán como destinos complementarios al uso residencial, siempre admitidos en dicho uso de suelo, y que las ordenanzas municipales no pueden limitar esos usos, que ha pasado, existen ordenanzas que limitan estos usos y por lo tanto dejan fuera este tipo de establecimientos que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados entendió que son complementarios al uso residencial, y si está admitido residencial, están admitidos también estos usos. Y se viabiliza el otorgamiento de patentes municipales para los destinos admitidos por el artículo 165 respecto al conjunto de vivienda económica. Esto es bien técnico, pero el artículo 165 permite que en un conjunto de vivienda económica hasta el 20% o el 30% de la superficie se destine a otros usos, comerciales, de servicios, etc. Ya están admitidos por esa norma. ¿Qué pasa? Que algunos conjuntos intentan incorporar estos otros usos y cuando van a solicitar la patente municipal, la municipalidad le dicen, no, es que el plan regulador acá dice residencial exclusivo, así que no te voy a dar patente para esos usos. Lo que hace este proyecto de ley es decir, mire, si está aceptado por el artículo 165 de la Ley General como un uso admitido dentro de los proyectos, lo lógico es que está admitida también la patente municipal, aun cuando el plan regulador diga residencial exclusivo, porque ya hay una ley que está admitiendo ese porcentaje de superficie para otros usos. ¿Por qué? Porque la idea de un proyecto mixto, digamos, un proyecto que tiene en un primer piso, como ocurre en muchas ciudades del mundo, que tiene un primer piso que está abierto a la calle y que presta servicios a la comunidad, y que del segundo piso para arriba están las viviendas. Entonces no tiene mucho sentido que un artículo permita eso, pero que después no se pueda obtener la patente municipal. Por eso se viabiliza eso con una de las normas del proyecto. Y para terminar, y solo para efectos de introducción y que no quede en el aire de bueno, ¿y qué vamos a cambiar? Incorporé una página con los lineamientos centrales de las indicaciones que estamos pensando para ampliar el alcance del proyecto. Solo como introducción, esta sería como el marco general de la presentación de la próxima semana. Primero, establecer el siguiente concepto. El Ministerio debe velar por ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Esos 4 conceptos están establecidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por Chile. Y aquí quiero recoger este punto porque tiene mucho que ver con lo que dice el senador Sandoval de los planes reguladores que se hacen cargo de los riesgos, o de esta misma situación del hacinamiento o del allegamiento. Cuando uno habla de ciudades inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles, puede abordar esas materias. Esos 4 conceptos ayudan bastante. La sostenibilidad tiene mucho que ver con la densificación equilibrada, con el adecuado uso del recurso suelo, con el acceso, con el densificar en torno a ejes de transporte, por ejemplo. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de enfrentar adversidades, no solo de riesgos naturales, sino que otro tipo de adversidades como la que estamos viendo con el tema de la pandemia. Seguras también tiene que ver con riesgos, y inclusivas todo lo que estamos hablando. Entonces creemos que debe establecerse como deber del Ministerio el velar por estos 4 conceptos, poniendo énfasis en la diversidad social, la equidad territorial y la cohesión comunitaria como los ejes de esta idea de integración social y urbana. Después de una segunda materia, el Ministerio debe tener un rol activo en la adquisición y gestión de suelo y en el desarrollo de proyectos habitacionales y de regeneración urbana. Acá aparecen las glosas, pero también otras herramientas más específicas para viabilizar proyectos, facilitar ciertas expropiaciones o viabilizar ciertos proyectos que se ven entrampados por problemas legales que pueden ser precisados en esta ley. Después, esta idea de la planificación se hace cargo de la integración, insistir en eso, la planificación territorial, comunal e intercomunal debe hacerse cargo de la integración e inclusión social y urbana, y aquí hablamos más bien de incluyendo disposiciones que la resguarden. En el proyecto aprobado hablan incluyendo disposiciones que la incentiven. Quizá el concepto de resguardar la integración es más potente que solamente incentivarla. Entonces empiezan a aparecer normas un poquito más
obligatoria, ¿ya? Un plan regulador, cuando se ve enfrentado a su proceso de actualización, va a tener que hacer ciertas cosas, y ya no va a ser solamente el artículo 184 que yo cité y dije podrán, ya no es solamente podrán tener incentivos normativos. La idea del proyecto de ley es que deban hacerse cargo de la integración. Y por último, los beneficios de norma urbanística pueden quedar condicionados a exigencias de mejoramiento o regeneración urbana y se restringe su uso en zonas protegidas. Esto tiene que ver con lo que ya hablé. Aquí no hay mayores cambios, simplemente cambios de redacción para poder insistir en esa idea. Quizás la más novedosa podría ser que la facultad del MIMBU podría quedar, y esto es algo para que lo conversemos, como una atribución transitoria o supletoria en la medida que el plan regulador no se haga cargo. Si el plan regulador se hace cargo efectivamente de la integración, el ministerio da un paso al costado y ya no utiliza esa herramienta porque el plan regulador ya se hizo cargo. Esas serían como las 4 grandes materias. Esto tiene mucho más detalle, ya tenemos las láminas más o menos trabajadas, pero la idea, y aparte estamos terminando la sesión, es que en una próxima sesión retomemos acá y ojalá con el ministro, ahí tengo que verlo con él, o sea, si es que podrá participar, me imagino que si lo hacemos en la próxima sesión para poder coordinarlo con él, también que pueda participar y ver estos temas con ustedes. Eso, perdón por me demoré, me alargué un poco, pero la idea era hacer un barrio general. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a aprovechar también de dar la bienvenida al senador Navarro, que se incorporó también a la sesión acá en la comisión. Y vamos a prorrogar esta sesión por 10 minutos, ¿no es cierto?, para que analicemos algunos aspectos generales y veamos los caminos que vamos a tener hacia adelante. Ofrezco la palabra, estimados senadores. Senador Navarro. Presidente, el Ministerio tiene un catastro respecto de las áreas principales en las cuales pueden ser implementadas este tipo de obras. En las comunas de Gran Santiago y en el resto del país, ¿hay algún catastro antes de aprobar la ley? Y hay una estimación del impacto que va a tener en su primer, segundo, tercer año, es decir, si efectivamente vamos a tener un impacto significativo en lo inmediato o va a ser un proyecto que va a impactar de manera progresiva y en desarrollo. Eso, presidente. Sí. Anota nomás, Gonzalo, el senador Latorre. Gracias, presidente. Yo no sé si en este proyecto o no podría incorporarse esta noción de integración que en varios países se está implementando como políticas de vivienda, donde el Estado es dueña de algunas viviendas en sectores, digamos, medios, clases medias, pero las alquila a las personas a un precio menor que el de mercado, en el fondo, les da acceso como si fueran beneficios sociales o viviendas sociales, pero por un periodo de tiempo, pensando en distintos perfiles de personas. No sé si lo tienen incorporado, no sé si lo han pensado. Y lo otro es esta política que en Chile existió muy fuertemente en la década de los 60 por el gobierno de Frei Montalva, después se interrumpió, pero que Uruguay, que vino a, comillas, copiar esa política, hoy día la implementa como parte de su política social y de vivienda, que es el aporte en la autoconstrucción, como a partir de las cooperativas de vivienda, y no solamente a nivel de sectores populares, sino que también de gremios. Por ejemplo, a mí me tocó conocer en Uruguay barrios completos construidos por gremios de profesores o empleados públicos que colaboraban en la construcción de su barrio, no solo de su vivienda, de su barrio, a través de modalidades de cooperativa, y que eso era un aporte también valorizado. Que eso también es parte de la lógica de la integración, ¿no? No sé si lo ha incorporado o lo puede incorporar en este proyecto. Sí, bien. Senadora Carmen Gloria. Bien breve, una consulta para Gonzalo que no tiene que ver con el proyecto, pero sí tiene que ver, que es ¿qué vinculación han hecho con los gobiernos regionales, principalmente los que están evaluando los proyectos SUBDERE, PMU, PMD, FNDR, que si bien algunos no son de gran envergadura, van construyendo ciudad? Me refiero a si en los sistemas de evaluación de proyectos, ustedes han solicitado como Ministerio de Vivienda que los parámetros vinculados a integración urbana ya estén contemplados, porque
una cosa es la ley, que es un paraguas, pero otra es la práctica. Y ya yo creo que teniendo tan buenas intenciones y tan necesario el tema de la integración social, debiera ir de la mano estos parámetros ya en todo lo que es la planificación de inversiones urbanas que se están haciendo de espacios públicos en cada una de las comunas. Entonces, esa es mi consulta en lo particular, si es que se está trabajando eso y se hace obligatorio el análisis de parte de los sectorialistas, y obviamente al hacerlo obligatorio es necesario que los municipios y la CEPLAN lo estén incorporando. Esa es la consulta. Bien, a ver, senador Soria, le tocaron el talón, parece, ¿ah? Me refiero con el tema, con un tema relevante que usted lo ha planteado en varias ocasiones, así que ahora va a tener mucha oportunidad en este proyecto, senador Soria, de incorporar su idea en el trabajo legislativo, en la tramitación de este proyecto, así que tiene la palabra, senador Soria. Lo que yo quería decir, que acabamos de tocar dos cosas que nosotros en los años 63 más o menos hicimos muy fuerte en Iquique: la autoconstrucción. Y la autoconstrucción salió del programa de cooperativas. Como las cooperativas tienen todo un ordenamiento, en Iquique se hicieron miles de casas bajo el sistema cooperativo. Recordemos que Iquique tenía 40.000 habitantes y ya quedaban de 200 oficinas salitreras, unas 4 andando en el tiempo en que yo soy alcalde. Estoy hablando 53 años atrás, 54. Tareas que hicimos desde el gobierno de Jorge Alessandri, con Frey y con Allende. Me tocó gobernar con los tres. En esos 3 periodos yo fui alcalde de Iquique, en varios periodos más. Pero la experiencia que hicimos, y que ahora la veo cero, no se ha tocado siquiera el tema, y donde nosotros más avanzamos, y que la gente tiene casas de 140 metros, 100 metros cuadrados en terrenos de 200 hasta 300 metros, fue el sistema cooperativo, en que la gente hacía su cooperativa y el gobierno local, en este caso era el municipio, junto con el, llamémosle, no me acuerdo el nombre, el serbio de la época, se hacía el estudio del territorio, se le entregaba a la gente y la gente recibía un terreno en forma gratuita. El Estado de Chile se lo daba. Y esta cooperativa, todas eran cooperativas esas, las otras eran semi-cooperativas, pero eran de autoconstrucción. Esta es cooperativa neta que nunca más se hizo. Yo siempre digo, a los 8 meses que murió Allende, también murió, me acuerdo muy bien de la época, el sistema cooperativo en Chile y hasta el día de hoy. ¿Y qué significa el sistema cooperativo? Muy simple. El hombre más pobre de Chile, pero que nació en Chile y es chileno, tiene derecho a subsidio. Resumen, esa persona se junta con 200, que era el término medio, 150, personas igual que él, que no tienen nada. Les recuerdo que estaban muriendo las 200 salitreras, por lo tanto, esa gente bajaba a Iquique y no quería irse de Iquique. Entonces buscaba cualquier medio para quedarse. Y uno de los medios fue tener su vivienda por el medio del sistema cooperativo. Y el secreto está así de simple. El gobierno de Chile le entregaba un terreno a 200 cooperados, una cooperativa. Esa cooperativa ponía el terreno en calidad de aval al banco y el banco le prestaba la plata. Qué simple en este Chile que hoy miles de miles viven en callampa, miles de miles no tienen una opción que abrir nuevamente el sistema cooperativo, donde el Estado te entrega la plata, o sea, no te entrega plata, el Estado no pone ni uno. Y entendamos que Chile es uno de los países más grandes de la tierra con terreno para entregar a su pueblo. O sea, y que así lo hace, por lo demás, no es un invento mío. Lo que yo estoy es volviendo a algo que no se ha hablado en los últimos 40 años.
sistema cooperativo y que funciona en todo el mundo. Yo hago la cooperativa, el gobierno de Chile me entrega los terrenos, está el plano regulador, que también tiene que ser clave, que es el municipio que lo maneja. Así se manejan en el mundo. No es posible que el plano regulador sirva para llegar hasta algún negociado, va a decir. O sea, pero no es el momento de hablar cosas feas. Hagamos el momento histórico que vive Chile, de verlo todo color de rosa, pero recuperemos las cosas que el pueblo perdió. Yo vengo con mi terrenito, no tengo ni uno. Soy hasta cesante, pero tengo derecho a tener mi terreno, tengo derecho a formar mi cooperativa. Yo voy al banco, puede ser el Banco del Estado o cualquier banco extranjero, nacional, lo que sea, y entrego el terreno. Y lo pago en 25 años, que según los bancos la mejor, lo más barato que puede pagar una persona. Te hablo que pague 100.000 pesos mensual a su banco. Y a los 25 años que calculan, como digo, la mejor tasa para que el hombre tenga la casa más barata, él se queda con una casa pagadita, pagando 25 años 100 lucas mensuales, que el pueblo de Chile puede con el sueldo actual pagar. Consultas que yo he hecho con los que si hicieron una toma, me acuerdo, no se tomaron la cooperativa, se tomaron el Congreso el año pasado. Yo conversé con toda esa gente, tomé tecito con ellos, que se iban ya, yo los dejé allá al Congreso, y vimos que era un buen camino. Pero yo diría que está terminado el proyecto, y aquí termino, a no ser latoso, que es simple. Chile puede tener todos los chilenos al sueldo actual, con un crédito bancario y que el terreno lo entregue el Estado gratuito. El hombre no pone un peso y es dueño de una casa, más o menos el término medio que le hemos calculado con esas 100 lucas, es de unos 80 metros construidos, lo que le da para 3 dormitorios, el living, el comedor, la cocina americana, o sea, vive como si estuviera en uno de los barrios de Florida y siendo un hombre con el sueldo mínimo que gana en Chile. Sola, no entiendo, y eso no es para que me lo responda nadie, no entiendo por qué en Chile no se permite el sistema cooperativo que hubiera permitido que no se hagan en estos últimos 40 años, porque yo digo que los últimos 40 años, hasta la muerte, a mí me toca hacer esto, yo quiero tenerlo claro. Con Alessandri, que hace este proyecto, pero en edificio, en el Morro, en Iquique. Y cada casa, cada edificio tiene, cada familia, 70 metros cuadrados, como mínimo, mirando al mar, en edificios de 5 pisos. Y ahora se hace lo que se proyectó 50 años atrás, ya lo tiene el alcalde conversando, una marina. Lo que significa que el hombre va a tener ese edificio que se hizo con Alessandri, que se repitió con Eduardo Frei y se repitió con Salvador Allende, buscando también estos sistemas cooperativos. El hombre tiene una vivienda de calidad y no como en estos últimos 30, 40 años, digamos, han habido viviendas negras hasta 27. Tú como te veo con tus lentes y tu mano en la boca ahí, el técnico. Se han hecho casas, tengo entendido, no sé si estoy equivocado o mal informado, como de 30 metros cuadrados. Se hicieron algunos gobiernos, que yo tuve algunas, hasta 28 me dijeron por ahí. Bueno, esa es parte de la historia de esto, que yo creo que hay que volver al sistema cooperativo. Nadie pone un peso. Chile tiene los terrenos y son de Chile desde que uno nace. Yo nazco en Chile y hay terrenos. Y todo lo que has hablado, los planos seccionales y reguladores, olvídate. Es el camino. Eso no se queda solo aplaudirte. Porque ese es el camino para buscar la felicidad para todos. Y no hay discriminaciones. Lo que yo discutí ayer por teléfono, porque yo estoy como aislado, porque tengo 83, 84 años, así que no me dejan ni irlo. Si quisiera ir a la sesión tampoco me dejan entrar usted allá. Hasta los 80 se puede entrar. Así que por lo menos desde la casa me dedico a ayudarlos en buscar material para poderlos pasar y
Se dio hoy día, nunca pensé que hoy día le iba a poder pasar todo lo que he estudiado y he acumulado material que se lo va a mandar por escrito. O sea, yo diría que para cerrar lo bueno que están haciendo, que es un 7, y felicito a ¿cómo es? Gonzalo Gacitúa, que todo lo que nos ha relatado es como volver a Allende, a Frei y a Alessandri. Vuelves al viejo Chile, donde hay posibilidades de las cooperativas y de la autoconstrucción que escuché. Fabuloso. Nosotros hicimos miles de casas en autoconstrucción. Y la vivienda en autoconstrucción es igual a la de la cooperativa, donde la hicieron maestros. La autoconstrucción lo hizo la gente. Claro que yo puedo decir que el ejemplo no es bueno de lo que yo viví. Hacer en autoconstrucción y sin apoyo de plata, la gente trabaja sábado, domingo y se demora 5 y hasta 10 años en hacer la casa porque no tiene plata. Yo creo que el sistema de préstamo bancario tipo cooperativo te permite hacer esa misma casa de autoconstrucción. Las casas de autoconstrucción en Iquique son un lujo. Es decir, igual que la cooperativa, igual que una casa privada de una persona económicamente fuerte, que es una persona profesional de buen sueldo. Es decir, podemos volver con las cooperativas al sistema que tú estás haciendo, metiendo la palabra cooperativa y todo lo que significa y el avance en el mundo de lo que son las cooperativas. Pero las cooperativas, yo las hablo en el tipo de la vivienda, la cooperativa está hecha para la industria, para comprar buques, para todo. O sea, la cooperativa es algo, pero acá en Chile Yo creo que se mató a los Hoy día se 7 meses que digamos, estaba ya, se había ido Salvador Allende. Así que volvamos a los tiempos de Allende, de Frei y Alessandri, y todo lo que tú estás hablando es volver al pasado en los tiempos modernos, como buscando la calidad de vida para la familia chilena. Hoy es el momento. Gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Yo creo que hoy día es la oportunidad para en este proyecto que nuestros asesores, la biblioteca, ¿verdad?, articulemos con la mayor fuerza y también eficiencia en uso de los tiempos y en las demandas que tenemos hoy día también como sociedad para que esta idea la logremos ir concretando también o incorporando en procesos legislativos como esto que estamos hablando hoy día. Gonzalo, vamos a tener que prorrogar por otros 10 minutos por el tiempo que tenemos. Gonzalo, tienes la palabra. Gracias, senador. Y por su intermedio respondo las observaciones. Voy a partir por lo último, por lo del senador Soria. Bueno, agradecerle sus palabras. Quizás discrepar un poco en un tema. Las cooperativas siguen vigentes, quizás no con la intensidad que esperaría el senador Soria, pero las cooperativas abiertas de vivienda existen. Cooperativas cerradas también hay. En el ministerio ha habido un par de llamados para entrega de subsidios a cooperativas. Una cosa más bien modesta, es verdad, no tiene la masividad de otros programas, pero existe la figura de los llamados para cooperativas. No manejo el detalle, podemos pedirle a la gente de la División de Política Internacional que me dé ese detalle, pero sé que existe. Pero sí recoger el punto, y que lo mencionó también el senador Latorre, de la idea de no sé si tanto la autoconstrucción o la participación de los beneficiarios en la solución. Quizás más que la autoconstrucción como de construir ellos mismos la vivienda, que también era un mecanismo. En el sentido de la participación en la solución, porque una de las materias que queremos abordar o plantearles como propuesta es el rol en esta idea del rol activo del ministerio, no solo en la gestión de suelo, sino que en la viabilización de proyectos, está en el apoyo a proyectos de erradicación de allegados, ¿ya? Que tiene que ver con el tema del hacinamiento y del allegamiento. Hay iniciativas muy interesantes en esa línea. Está la figura de los pequeños condominios, que es una figura muy potente que al ministro en particular le gusta mucho, que le gusta impulsar, que es la idea de, en un sitio donde hay una vivienda, sitios, muchos de ellos que tienen una dimensión interesante, por ejemplo, los típicos 9x18, algunos 10x20, 8x16, pero son los 9x18 más común,
que permite la construcción de más de una vivienda y dar solución a las familias allegadas de esa vivienda. En general, el pequeño condominio se hace eso, donde había una vivienda, se demole y se construyen 3, y eso permite erradicar a los allegados con una vivienda nueva, etc. Pero también la figura del pequeño condominio permitiría, a una escala un poquito mayor, de por ejemplo fusionar 2, 3, 4 sitios y armar un proyecto de erradicación que tenga una escala mayor a la que se puede tener predio a predio. Esa figura donde 4 personas aportan un terreno para un proyecto, también es esta idea de autoconstrucción o de participación activa de los beneficiarios. Hay muchos propietarios de estos terrenos. La gracia es que estas poblaciones 9x18, muchas en este minuto están emplazadas en muy buenos lugares. En términos de conectividad, en su minuto eran periferia, pero ahora es pericentro, con acceso a transporte público, etcétera, que podrían tener procesos de densificación equilibrada que permitirían la erradicación de las personas en el lugar en el que habitan, y donde también hay un rol activo de esas personas, donde, por ejemplo, ellos aportan el terreno y el Estado puede aportar con el financiamiento para las viviendas, etcétera, buscar un mecanismo de eso. O el Estado puede viabilizar, porque de los 4 hay uno que tiene problemas de título y quizás sea bueno expropiar ese terreno para poder armar el paño, estoy poniendo ejemplos, digamos. Eso también tiene que ver con un rol activo en viabilizar proyectos de erradicación y que tiene bastante de esta idea de autoconstrucción o de participación de los beneficiarios. Porque en el fondo lo sienten parte de la solución, ellos están aportando con su terreno, logran dar solución a sus propios allegados y a los otros del sector, y así poder ir viabilizando ese tipo de programas. Creemos que hay espacio para eso. Creo que hay y esa figura, la cooperativa, podría ser una modalidad a ocupar, digamos. O sea, la cooperativa es un grupo de personas que se agrupan en un objetivo común. Ese objetivo común puede ser perfectamente el desarrollo de un proyecto habitacional. Existe la ley de cooperativa, la figura de la cooperativa de vivienda existe contemplada en esa ley. O sea, se pueden hacer esas vinculaciones. Yo creo que hay un espacio ahí para ver alguna opción. Respecto a los otros comentarios, ya que hablé de la autoconstrucción, que lo dijo el senador Latorre, él también habló de la vivienda en alquiler. Buen punto, porque el proyecto de ley original planteaba esta figura, digamos. Planteaba la figura de concesionar el uso y goce de terrenos públicos para la construcción de proyectos de vivienda, bajo la obligación de que la persona que construía ese proyecto tenía que arrendarlo durante un determinado periodo de tiempo, tenía que solamente arrendarlo, no podía venderlo, y un porcentaje de las viviendas que arrendaba tenía que arrendárselo a beneficiarios del subsidio de arriendo. Vencido el plazo de esta concesión del uso y goce, el Estado recuperaba esas viviendas y podía volver a concesionarlas, podía arrendarlas, venderlas, demolerlas y hacer un parque, podía hacer lo que quisiera. Esa figura, que tenía bastantes ventajas, que iba muy en la línea de lo que dijo el senador, fue rechazada en la sala de la Cámara de Diputados. La figura de la concesión de terrenos para el desarrollo de proyectos. No lo hemos planteado cómo volver a ponerla, más que eso, la idea no se ha desechado del todo, se está tratando de canalizar por otros mecanismos. Pierde fuerza, sí, porque en la ley lo que buscaba era que fuera un derecho real de uso y goce, eso era más potente, por eso lo estábamos planteando como ley. Sin ley podemos hacer ciertos llamados por vía reglamentaria y no se entrega el derecho de uso y goce, sino que un contrato con el Estado, es distinto, pero no se ha descartado actualmente tiene programas hacia el dominio, enfocado en el dominio, y también tiene programas enfocados en la vivienda en alquiler, porque es pertinente que la política habitacional tenga distintas soluciones para distintas demandas, digamos. O sea, la vivienda en arriendo es un mecanismo relevante para muchas familias que todavía no están buscando una solución definitiva, que están en una etapa de la vida que buscan más bien una solución en alquiler para poder tener una capacidad de ahorro para después adquirir una vivienda definitiva. Transmitir esa idea, la idea de que el Ministerio tiene el subsidio de arriendo, está trabajando en otro decreto para impulsar la oferta de viviendas en arriendo protegido, etc. El senador Navarro habló de si existía algún catastro de los sectores y sobre el impacto de esta medida, si era progresivo o a corto plazo. A ver, hay varias de estas medidas que su impacto es más bien a largo plazo. Por ejemplo, el tema de actualizar los planes reguladores que se hagan cargo de la planificación, etcétera, está pensado para cuando tengan que actualizarse esos planes reguladores. Como contrapartida, queremos proponer que los planes reguladores tengan un mecanismo express, en línea con lo que dijo la senadora Aravena, para que cuando quieran
actualizarse para integración tengan un mecanismo más expedito en el que, por ejemplo, sin cambiar las normas urbanísticas, un lugar donde se pueda construir lo mismo que se podía construir antes, pero se establecen ciertas exigencias de integración, eso tenga un mecanismo más expedito para que no tengan que esperar la actualización integral del plan. Respecto a los sectores, eso también es relativo. O sea, por ejemplo, la idea de esto de los beneficios normativos, más que poder hablar de comunas completas, son sectores determinados donde el plan regulador no está aprovechando el potencial urbano de un sector y donde aparece esta herramienta. No me atrevería a decir que hay un catastro de lugares donde esta ley va a aplicar. Esta ley busca tener aplicación en distintas ciudades del país y de distinta escala con distintas medidas. No sé si me explico. Por ejemplo, el reglamento de los beneficios normativos también distingue entre tipos de ciudades. O sea, hay beneficios normativos para sectores que están cerca de una estación de metro, pero eso sirve para las tres áreas metropolitanas de Chile, digamos. Pero hay otros para cerca de un corredor de transporte y otro para cerca de un sector que reúne ciertos equipamientos, donde quizás no hay un transporte público muy potente, pero igual es una ciudad de 100.000 habitantes donde uno identifica el sector mejor servido de la ciudad, donde dice, bueno, aquí este es el polígono. Entonces, más que un catastro, son conceptos. Ese concepto de un sector bien servido en una ciudad es el que uno podría entrar con este tipo de medidas. Y la senadora Aravena habló de la vinculación con los GORE y la SUBDERE, el sistema de evaluación de proyectos, los parámetros. Bueno, la SUBDERE ayuda bastante con la adquisición de suelo para proyectos de vivienda. Ahí, la verdad, yo no participo directamente en los equipos que ven esas gestiones. Yo sé que hay conversaciones permanentes entre, principalmente, equipos de la subsecretaría y la SUBDERE cuando hay compra de terrenos para proyectos. Y entiendo que también se trabajan en estas ideas de si se van a adquirir suelo, bueno, sea suelo que esté integrado a las ciudades, etc. Quizás a partir de esta ley surgen ciertos principios o conceptos que uno debiera transmitir a otros órganos públicos para que estemos todos en la misma línea. Y no hayan decisiones contradictorias, que el ministerio es súper estricto en comprar terrenos que reúnan ciertas características y que por otro lado se estén comprando terrenos que estén perpetuando situaciones de segregación residencial. Hay que buscar alinear todas esas inversiones a los mismos conceptos de integración social y urbana. Creo que eso eran principales las materias. El senador Sandoval habló de articular estas ideas, de ir avanzando. Antes habló también de preguntarle la opinión al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. El Consejo sacó un documento que se llama algo así como Agenda Corta para la Integración, no me acuerdo muy bien el detalle, pero tiene muchas de las medidas que están en ese documento están en línea con lo que nosotros estamos planteando. De hecho, algunas las tomamos de ahí, otras coincidían. Yo creo que yo también puedo compartirle la presentación que vamos a hacer la próxima semana a Sergio Beresville para que él también vea de qué estamos hablando y pueda como o pedirle que vea la sesión de la próxima semana para ver de qué estamos hablando, pero yo también puedo comunicarme con él y transmitirle para que si ustedes estiman pertinente que ellos opinen, esté al tanto. Eso. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Optemos todos los caminos. Yo anotaba acá de repente que frente a esta realidad, todos los caminos que son posibles utilizar para llegar a este tema. Veíamos no hace mucho tiempo atrás este catastro de viviendas, de los déficits habitacionales, ¿te acuerdas? Son miles de viviendas en ese tema. Otras tantas más que están por sus años ya de construcción, muchas de autoconstrucción. A mí me sorprendió incluso en mi propia región la cantidad de viviendas. Hay áreas en el litoral, por ejemplo, de Aysén, en comunas como Guaiteca, parte de las comunas de Cisnes, de Aysén. Muchos pescadores llegaron y se instalaron y construyeron como pudieron, porque se dedicaban a esperar algún beneficio del Estado. Siempre recuerdo un emblemático religioso que hay en la región, el padre Antonio Ronchi, que transitaba haciendo toda una labor social muy importante y él hablaba de los pueblos de plástico en algún minuto dado, gente que se instalaba detrás de un recurso. Hoy día esa gente construyó, pero la construcción no responde hoy día a las normas que la ley establece y por lo tanto yo creo que aquí en estas situaciones donde tenemos que tratar de ser de que tanto la ley como los textos
Muchas de estas cosas a lo mejor incluso están contenidas en materia de propósito. Pero algo pasa que entre la eficiencia de lo que se quiere con respecto a la eficacia de la ley, de repente se producen vacíos y no acontece ese tema. No acontecen los casos como Bajos de Mena, por mencionar acá en la zona central, o cualquier campamento, ¿verdad?, a lo largo del país, o una vivienda, o poblaciones viviendo en condiciones de hacinamiento. Por eso comparto, y el senador Soria va a tener una gran oportunidad también para avanzar en su proyecto de cooperativas, ¿verdad? Aquí La Torre dice que te apoya inmediatamente, Soria, y lo más probable que todo, porque al final de cuentas aquí hay que buscar todo. Yo también, siendo alcalde, estimulamos mucho la autoconstrucción y organizábamos grupos de comunidades, como decía el senador La Torre, funcionarios municipales, gente de comunidades vecinales, sectores poblacionales, y armamos los propios comités de vivienda y llevamos adelante esos conjuntos de vivienda. Por lo tanto, aquí hay que apelar a todas las instancias. Y bueno, quedemos entonces con ese tema, Gonzalo, senadores. La próxima semana tú nos presentas algunos detalles. Yo sugiero que articulemos el trabajo de todos nuestros equipos de asesores que tenemos los propios senadores para que vayamos lo más en sintonía, y después de esto afinaremos ya los pasos respecto de cómo vamos a avanzar con la tramitación del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Acordado entonces de esa manera, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se agradece a quienes han participado de ella. Verónica, gracias también por tu información. Carmen Gloria, Jorge y Gonzalo, muchas gracias, y por cierto, Gracias, a los senadores que están acá. Así que un abrazo muy cariñoso a todos, a cuidarse y a cuidarse mucho. Así que un abrazo muy grande, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.